Sesión dedicada a exponer los papers que se han presentado a este congreso. Los intervinientes son, por un lado, don Manuel Salas Velasco, profesor titular de la Universidad de Granada y codirector del trabajo Educación Financiera para la toma de decisiones de los estudiantes universitarios, y doña María José González, profesora de la Universidad de Granada y codirectora de este mismo trabajo. Y, por otro lado, justo después intervendrán doña Ángela María Callejón, profesora titular de la Universidad de Málaga y coautora del trabajo La formación en ética, responsabilidad y sostenibilidad en los programas de enseñanza financiera de grado y posgrado en Málaga. También intervendrá doña Isabel Carmona. Tiene la palabra don Manuel Salas Velasco. Hayan hecho un hueco en el programa para poder presentar aquí hoy nuestro estudio experimental sobre educación financiera para la toma de decisiones de los estudiantes universitarios, investigación que ha sido posible gracias a la financiación recibida de FUNCA a través del programa FUNCA Educa de ayuda a la investigación en educación financiera. Este proyecto lo hemos desarrollado a lo largo del presente año. Un grupo multidisciplinar de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, entre los que nos encontramos Manuel Salas, que me acompaña en la mesa, y yo. El objetivo principal del estudio era el de diseñar y evaluar la eficacia de distintos formatos de educación financiera sobre la competencia y la toma de decisiones financieras de los estudiantes universitarios, considerando además el efecto que algunos sesgos cognitivos, así como el modo en que se procesa la información, podían tener en las mismas. El centrarnos en los estudiantes universitarios como población objeto de nuestro estudio obedece a que, como ya se ha visto a lo largo de toda la sesión de la mañana, existen muchas iniciativas educativas dirigidas a estudiantes de niveles educativos inferiores y a la población en general. En el ámbito de la educación superior existen menos actuaciones, aunque ya hemos visto, ¿no?, que algunas están ahí en marcha muy interesantes. Entonces, pues decidimos, porque en la encuesta de competencias financieras se ponía de manifiesto que precisamente este grupo, aunque tiene mayores conocimientos financieros, también tiene falta de determinadas competencias financieras. A fin de que, como la educación es más efectiva cuando va dirigida a los intereses específicos de la audiencia, decidimos centrarnos en una de las decisiones a la que los estudiantes probablemente tendrán que enfrentarse tras la graduación, como es la decisión de si hacer un máster o no y cómo financiarlo. Entonces, concretamente, decidimos que nuestra decisión objeto de estudio era la de si pedir o no un préstamo de estudios para hacer un máster. Esta es una decisión planificada. Entonces, tomamos como marco teórico para el estudio lo que es la teoría del comportamiento planeado y consideramos toda una serie de variables que, según esta teoría, anteceden a esa decisión y a ese comportamiento, como son que se tenga una actitud más o menos favorable por parte del estudiante hacia un endeudamiento de este tipo, hacia un préstamo de estudios, lo que cree que piensan las personas que son importantes para él sobre que pida un préstamo, lo que hace su grupo de referencia, como son otros estudiantes, otros graduados, la percepción que tiene de si tiene los conocimientos financieros y la autonomía necesaria para poder tomar esa decisión, los conocimientos financieros que realmente tienen y, finalmente, la intención. Entonces, todas estas variables, junto con la decisión final, fueron las variables dependientes del estudio. Entonces, para abordar esto, lo que hicimos fue diseñar un experimento con la participación de estudiantes de último curso de nuestra facultad, en el que, pues siguiendo un poco la revisión de la literatura que hayamos efectuado, se manipularon 3 factores que se ha visto, pues, que pueden condicionar el comportamiento de un decisor. El primero fue el contenido de la formación, según que para eso lo que hicimos fue estructurar el curso en 3 módulos, uno destinado
a la decisión de invertir en un máster, otro a cómo financiarlo y, finalmente, un tercero en el que se introduce el tema de los sesgos cognitivos, en particular uno de ellos, como es la heurística de disponibilidad, que puede afectar a esa decisión. Entonces, la manipulación en el experimento fue que parte de los sujetos experimentales recibieron el contenido completo y, en cambio, otros no recibieron esa información sobre el sesgo cognitivo. Bueno, estos son los contenidos, que los voy a pasar porque vamos mal de tiempo. Quizá pararme un momento en el de los sesgos cognitivos, ¿no?, por enlazar con todo lo que se ha estado hablando en la presentación anterior. El que hemos analizado ha sido el de la heurística de disponibilidad, que ya nos ha explicado la profesora Zulima. Nosotros aquí lo que hicimos es, a través de distintos ejemplos, tanto generales como específicos del caso de la decisión de invertir y de pedir un préstamo para hacer un máster, pues lo que hicimos fue intentar trasladarles una concienciación de la existencia del sesgo y recomendar un poco que la toma de decisiones se base en acudir a fuentes de información fiables y contrastadas y a asesoramiento experto, como también ya se ha puesto aquí de manifiesto. El segundo el segundo factor que manipulamos fue el formato educativo utilizado. Dada la transformación que las nuevas tecnologías suponen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la enorme exposición que tienen los jóvenes actualmente a los medios de comunicación social, se decidió usar dos formatos educativos adaptados a los mismos, a esos medios. Uno fue un vídeo. El formato vídeo, que lo presentamos en un marco, bajo un marco de YouTube, en los que el proceso es como más lineal y dirigido, la enseñanza es más lineal y dirigida, frente a una página de Facebook que incluía el diseño de una interacción con un chatbot, donde aquí el aprendizaje puede ser un poco más autodirigido y menos lineal. No sé si no tenemos mucho tiempo, si al final para presentar los recursos, ¿no? Porque el vídeo os lo están poniendo, sí. Pues un minuto de vídeo para que veáis un poco cómo era el formato. ¿Merece la pena hacer un máster? ¿Estás a punto de terminar tu grado universitario? ¿Y ahora qué? Quizás una de las decisiones que te estés planteando es si estudiar un máster o empezar a buscar trabajo. A continuación, verás unos vídeos que te ayudarán a tomar la decisión con la conciencia y la información que requiere una decisión de este tipo. Bueno, y en general, cualquier decisión económico-financiera. Es sencillo. Pensemos en un estudiante que cuando termina el grado se incorpora al mercado de trabajo. Por tanto, no hace ningún máster y trabaja 42 años hasta su jubilación. ¿Qué ingresos y gastos tendrá? Según las estadísticas, un graduado gana en torno a 22.000 euros anuales netos. Pero cuidado, es necesario corregir los ingresos esperados por la probabilidad de encontrar un empleo como graduado, no cualquier tipo de empleo. Claro, pues aproximadamente lo consiguen un 85%. Bien, bueno, para que veáis un poco, ¿no? Un actor en el que se va acompañando de infografías que van acompañando, ¿no?, que van explicando, ¿no?, que van ayudando a explicar esa decisión. El segundo, pues eso es una página de Facebook con una serie de posts que van apareciendo y que luego te enlazan con visita nuestro chatbot si quieres saber más sobre este tema. Y entonces ya empiezas a interactuar con ese chatbot. Y luego el tercer factor que se manejó en el experimento fue el modo de procesamiento de la información, más intuitivo versus más analítico. Para esto, como los estudiantes, los participantes tenían que elaborar un cuestionario tras recibir la formación, lo que hicimos fue alterar, en ese cuestionario tenían que contestar una serie de preguntas y tomar una decisión. Pues lo que se hizo es alterar el modo en que se presentaba la información en el cuestionario. En definitiva, pues contábamos con un diseño 2x2x2, es decir, dos formatos, vídeo, chatbot, dos niveles de contenido de presentación de la información, según incluyera o no el sesgo, y luego dos modos de procesamiento de la información, más analítica o intuitiva, en función del orden de las preguntas. Con lo cual, contamos con 8 grupos experimentales y 2 grupos de control. Bueno, el experimento se llevó a cabo la primera semana de octubre, en la Semana de la Educación Financiera. Se usaron distintas aulas de informática de la Facultad de Económicas y Empresariales.
Nosotros cargamos previamente los 10 cuestionarios y los estudiantes, cuando llegaban a las aulas, aleatoriamente se elegían un ordenador. En el experimento participaron el 71% de los estudiantes de último curso de la Facultad de Económicas y Empresariales, en concreto 539 estudiantes, aunque finalmente, como se ve en la tabla, 525 son los sujetos con los que nosotros podemos trabajar para los resultados. Por género, bueno, en primer lugar, como se observa en la tabla, en torno a un tercio de los estudiantes fueron asignados a los grupos experimentales de vídeo chatbot y también un tercio al grupo de control. Por género, 53% mujeres y 47% hombres. En relación con las variables, bueno, los estudiantes tenían 21 ítems en una escala Likert de 1 a 7, donde tenían que decidir sobre endeudamiento en un préstamo para un máster cuando acabaran la carrera. Después de hacer un análisis de componentes principales, nosotros hemos identificado 7 factores más otras de conocimientos objetivos que ahora comentamos. La primera variable se refiere a la actitud frente a la deuda, en su dimensión afectiva o experiencial. Bueno, nosotros, en relación con el formato, lo que podemos concluir que los que no reciben formación, es decir, el grupo de control, perciben esa decisión como más estresante, incómoda o preocupante. En relación con el contenido, sesgo o no sesgo, pues la decisión de pedir un préstamo para hacer un máster se percibe como menos preocupante para los estudiantes que reciben formación sobre el sesgo. Y finalmente, en relación con el modo de procesamiento de la información, pues nosotros observamos que es más estresante e incómoda la decisión cuando la información se procesa de manera más analítica. La segunda variable se refiere a la actitud frente a la deuda, pero en su dimensión cognitiva. Solamente nos salen diferencias significativas en relación con el modo de procesamiento de la información. La decisión se percibe como más beneficioso, es decir, pedir un préstamo lo perciben como que es más beneficioso, útil, sería aconsejable para los estudiantes que para los sujetos que procesan la información de manera menos analítica o intuitiva. La tercera variable se refiere a la norma social subjetiva. ¿Cómo verían la gente que a mí me importa el meterme o no en un préstamo, ¿no?, para hacer un máster? Bueno, solo sale diferencias estadísticamente significativas para el modo de procesamiento de la información. En modo analítico, la motivación para cumplir con las expectativas de las personas que a ti te importan, pues era más pequeña. En relación con la norma social descriptiva, es decir, qué opinan mis amigos o otros graduados, pues no nos ha salido diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 3 factores. La quinta variable se refiere al control percibido de la autoeficacia. Si yo puedo tomar bien una decisión o no de pedir un préstamo. En relación con el formato, la capacidad para llevar a cabo el comportamiento es más elevada en el caso del chatbot y vídeo, en comparación con el grupo de control. En relación con el contenido de la formación, observamos una mayor capacidad percibida para los individuos que han recibido formación sobre el sesgo frente al grupo de control. Y finalmente, en relación con el modo de procesar la información, pues menor capacidad percibida cuando el modo de procesar la información es analítico. La sexta variable se refiere a la autonomía, el control percibido en dimensión autonomía solo en la tercer factor, menor autonomía percibida cuando el modo de procesar la información es analítico. La séptima variable es el control real, los conocimientos financieros objetivos. Bueno, pues aquí sí es interesante, ahora después vamos a poner otra diapositiva con un poquito más de detalle. El chatbot es el formato educativo que logra el mayor número de aciertos. Después le sigue el vídeo y después el grupo de control. Entonces, nosotros a los estudiantes, a
a los estudiantes se les planteaba un caso de un estudiante que quiere hacer un máster con un coste directo de matrícula de 12.000 euros y un coste de vida de 18.000 euros. Se le daban datos del mercado de trabajo, salario y probabilidad de encontrar empleo en las opciones de hacer o no el máster y tenían que responder a hacer cálculos para 6 preguntas que ahí se han resumido. En primer lugar, tenían que calcular el coste directo y de oportunidad de hacer el máster. En segundo lugar, el beneficio de ser posgraduado, esto es, el diferencial de ingresos esperado como posgraduado frente a graduado, ajustándolo con las probabilidades de empleo. En tercer lugar, hacer un BAN de la inversión en el máster. En cuarto lugar, se le dan distintas opciones de intereses de un préstamo de estudio según plazo de devolución. En quinto lugar, también la cuota del préstamo en función de su capacidad de endeudamiento, se le explicaba ya lo de la regla del 40% y finalmente el cálculo de excedente de tesorería. Bueno, nosotros lo que observamos son las diferencias estadísticamente significativas que en el chatbot aciertan una media de 3,10, después le sigue el vídeo y finalmente el grupo de control. Pasa la de atrás. En relación con el tema del contenido, nosotros observamos diferencias significativas, en concreto los grupos experimentales logran un mayor número de aciertos en esas 6 preguntas. Y finalmente, el número de aciertos es algo mayor cuando los sujetos se encuentran procesando la información de manera analítica. La última variable, la octava, es la intención de endeudamiento. Entonces, la intención de pedir un préstamo es significativamente menor cuando los individuos procesan la información de manera analítica. Y finalmente, ya la decisión, estas eran las variables que anteceden a la decisión de endeudamiento, que es las 2 siguientes. A los estudiantes se les decía que tenían 15.000 euros, el máster cuesta 30.000 euros, coste de matrícula y coste de vida. Tienes 15.000 euros, entonces empieza desde el 50%, ¿cuánto pedirías de financiación? Bueno, el nivel medio de endeudamiento fue de 53,16, lo que demuestra que en términos generales los individuos deciden endeudarse por la cantidad que estrictamente necesitan para hacer el máster. Si quieres vete al anterior, no da tiempo, vale. Bueno, pues entonces, como conclusiones que ahí están resaltadas en azul, pues nosotros podemos decir que, en primer lugar, que la formación en educación financiera para ese estudiante universitario es eficaz para mejorar los conocimientos financieros y también su capacidad para tomar decisiones de endeudamiento. En segundo lugar, importa el formato en el que se transmite la formación. Un aprendizaje más autodirigido y menos lineal como un chatbot pues, resulta más eficaz que el vídeo. Pero tanto vídeo como chatbot sí que favorecen una actitud de menor preocupación hacia el endeudamiento. En tercer lugar, es importante informar a los estudiantes, en este caso universitarios, de ciertas heurísticas, en este caso el de disponibilidad, pues se consigue que la decisión de endeudamiento resulte menos incómoda y estresante y se perciba que se está más capacitado para tomarla. Y finalmente, el modo en el que el individuo procesa la información también impacta de forma significativa en muchas variables, en particular los individuos que realizan un procesamiento más analítico tienden a tener una actitud menos favorable hacia el endeudamiento, son menos optimistas en la percepción de sus capacidades, pero también se endeudan menos que los que han decidido de una forma más intuitiva. Pues muchas gracias, hemos ido muy rápido, pero eran muchas cosas. Buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes. Decía la profesora Zulima que no se deben de tomar decisiones ni enfadados ni hambrientos. Yo sé que enfadados no estamos ninguno, estamos felices de estar aquí, pero hambrientos bastante. Con lo cual, bueno, vamos a reajustar esto para ser lo más breve posible, pero no queríamos perder la oportunidad de agradecer en primer lugar la organización de este tipo de congresos
porque educar financieramente es absolutamente necesario, ¿no?, en términos económicos y financieros. Desde hace tiempo se viene hablando del tema de toma de decisiones. En este congreso se ha hablado mucho. La toma de decisiones, decía concretamente, se lo leí a Mafalda, no es muy riguroso, pero tiene su singularidad, que en la vida no hay ni premios ni castigos, hay consecuencias. Y es verdad que las tomas de decisiones tienen unas consecuencias, por eso al tomar decisiones tenemos que ser responsables. Y es muy importante como inversores, como personas individuales, agentes, en cualquier caso económicos, familia, empresa, universidad, todos tenemos que tomar decisiones permanentemente y todos tenemos que tomarlas desde la perspectiva de la responsabilidad. Se ha dicho mucho que esta crisis financiera que hemos superado recientemente ha sido más bien una crisis de valores. Y es verdad que estamos en una sociedad que adolece de falta de valores. Por eso, la formación financiera quedaría un poco incompleta si solo la vemos desde la perspectiva técnica, pero hace falta ofrecer una formación integral. La ética pues ya la trabajaba Aristóteles, año 400 antes de Jesucristo, pero la ética aplicada van surgiendo con posterioridad y, en concreto, la Universidad de Harvard es la primera en plantear el tema de la ética empresarial. ¿Por qué? Porque se da cuenta que todos los egresados alumnos de Harvard que están ocupando unos puestos muy más que relevantes en la economía estadounidense están yendo a parar a la cárcel. Y entonces dicen, ¿qué estamos haciendo? Como cualquier persona inteligente piensa, reflexiona y dice, a ver, ¿qué estamos formando? ¿Estas mentes al servicio de qué están poniendo su riqueza intelectual? Y entonces surge ahí el tema de la ética empresarial, que pues se ha venido ya desarrollando. Por eso creemos que tenemos que formar, ¿no?, como docente que soy de la universidad, a los alumnos, pero siempre desde edades tempranas y en una educación integral. Por eso hemos planteado este trabajo, la formación en ética, responsabilidad y sostenibilidad en los programas de enseñanza financiera de grado y posgrado de Málaga. Nos hemos centrado en educación financiera superior. Y vemos exactamente esto, una creciente exigencia de comportamientos éticos. También hemos observado que los millennials, la gente joven, tiene un mayor compromiso con la responsabilidad social y, sobre todo, con la sostenibilidad en sus tres vertientes, no solo económica, sino también medioambiental y cultural. Con lo cual, tenemos también que ser capaces de ofrecerles lo que ellos mismos nos están demandando. Tener en cuenta que estamos formando a los futuros líderes empresariales. Los alumnos de hoy van a ser las personas que dirijan las empresas y las instituciones financieras mañana, de tal manera que la responsabilidad es aún mayor. Si nosotros creemos en la responsabilidad, que la responsabilidad social debe ser estar presente en toda la cadena de producción de la empresa, el primer eslabón es la universidad. Entonces, la universidad y la empresa son los dos principales agentes, desde nuestro humilde punto de vista, o con un papel más relevante en cuanto a la educación financiera, sin desprestigiar a nadie más. La formación, decíamos antes, integral, no solo técnica. Hay muchos autores, muchos trabajos que se han publicado en este sentido. Aquí hemos recogido algunos de ellos a nivel nacional y a nivel internacional y nos hemos centrado en estos objetivos. Conocer en este trabajo en concreto cuáles son las entidades de educación superior en Málaga, tanto públicas como privadas de grado y posgrado, asignaturas que se han ofertado y cuál es la presencia de estas asignaturas en estas enseñanzas. Y la metodología que hemos empleado, pues nos la va a comentar nuestra compañera Isabel. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por estar aquí a esta hora, que yo sé que tenéis muchas ganas de ir a comer, pero gracias por escuchar el trabajo que con tanta ganas hemos hecho Ángela y yo. Y quiero darle las gracias a los organizadores, no solo del Congreso, sino del proyecto de EduFinés, que impulsan iniciativas para mejorar la educación financiera, que tan necesaria es. Y también le quiero dar las gracias a Ángela
porque fue ella la que me puso en conocimiento de este congreso y fue la que me propuso que realizáramos el artículo. La metodología que hemos seguido ha consistido en analizar las instituciones tanto públicas como privadas que en el área de la provincia de Málaga ofertaran titulaciones de grado y o de posgrado relacionadas con las finanzas y con la dirección de empresas. En total hemos tenido una muestra de 10 instituciones, de las cuales 5 ofertaban titulaciones tanto de grado como de posgrado y otras 5 que únicamente ofertaban titulaciones de posgrado. Hemos encontrado en total 28 titulaciones, de las cuales 8 son de grado y 20 de posgrado. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido pues, un análisis descriptivo de la programación académica de las titulaciones que hemos encontrado en la página web de cada institución en el curso académico 2019-2020. Y en base a esta programación académica lo que hemos hecho ha sido realizar una búsqueda de palabras clave como son responsabilidad, ética, sostenibilidad o deontología, tanto en español como en inglés, porque había instituciones que ofertaban asignaturas en los 2 idiomas. Y una vez que hemos tenido esas asignaturas, pues hemos hecho una serie de análisis, como por ejemplo ver si se trataban de manera específica o transversal, si eran de carácter obligatorio o optativo, y además el curso académico en el que se impartían, solo en titulaciones de grado. Aquí esta tabla nos muestra los resultados. Aquí vemos las instituciones, de las cuales, como ya hemos comentado, teníamos 10 instituciones, de las cuales solamente 2 eran de titularidad pública y las 8 restantes de titularidad privada. Y hemos encontrado, teniendo en cuenta tanto titulaciones de grado como de posgrado, 28 titulaciones. Y aquí las asignaturas divididas tanto por grado como de posgrado. De las 18 que hemos encontrado, 7 eran específicas de temas de ética, responsabilidad y sostenibilidad, y 11 no la trataban de manera integral, pero sí que entre sus temas incluían algún tema relativo a la RS. Y también vemos un poco significativo ver que la gran mayoría eran obligatorias y que solo 2 de las 18 eran optativas. Y aquí podemos ver las asignaturas que hemos encontrado en grado relacionadas con la ética, la responsabilidad y la sostenibilidad, y en posgrado. Y a las conclusiones a las que hemos llegado es que hay un interés renovado por los temas de ética, responsabilidad y sostenibilidad, lo que está haciendo que cada vez más tanto universidades como escuelas de negocios lo estén incorporando en su programación académica. Y esto es muy importante porque, como ya ha dicho Ángela, tienen un papel estratégico a la hora de dotar a los líderes de las futuras empresas de herramientas no solo técnicas, sino también éticas para afrontar sus labores. Y resultados así más globales, pues vemos que el 80% son obligatorias en grado y que el 100% son obligatorias en titulaciones de posgrado y que la mayoría, el 64%, son ofertadas por instituciones públicas, mientras que solo el 36% las ofertan instituciones de titularidad privada. No, simplemente algunas de las limitaciones las pueden ver aquí, que hemos encontrado como en cualquier investigación que uno realiza, pero lo más importante son las aportaciones, los descubrimientos que hemos hecho y las futuras líneas de investigación. Vamos a seguir analizando las expectativas, la percepción y el grado de satisfacción que tienen los alumnos, la implicación por parte de los docentes, porque partíamos diciendo la responsabilidad que asumimos tener, y ampliar también a esta etapa educativa previa, ¿no? Desde los orígenes y cuando los individuos, los agentes, pues consumidores ahora, pero futuros inversores y financiadores, pues tendrán en el futuro. Si lo bueno es breve, 2 veces bueno, así que muchísimas gracias por haber aguantado heroicamente.